mientras todos vamos guardando el silencio conveniente y ocupando nuestros sitios, agradezco especialmente la invitación que hemos recibido en nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón para estar moderando esta mesa. En representación precisamente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de esta Dirección General de Cultura y Patrimonio, y porque de alguna manera entendemos que participamos activamente entre los antagonismos propios de esta mesa redonda, porque de alguna manera representamos puramente lo que es el centro y la periferia. Lo somos cuando lanzamos la mirada a Madrid para pedir una ayuda diciendo que estamos fuera y no cuentan con nosotros, y tenemos una idiosincrasia particular geográficamente marcada en Aragón, con una extensión enorme y una población centrada especialmente en la ciudad de Zaragoza, que de 1.200.000 habitantes, que es la población de Aragón, centraliza casi 850.000. Eso implica debates aparte de antiguos y modernos, rural y urbano y todo lo que queramos, cómo se hace posible una programación cultural, una política cultural en una zona especialmente despoblada, una zona que acarrea muchísimos problemas precisamente de envejecimiento de la población, y un elemento que nos preocupa mucho, que es precisamente la necesidad de que el público se renueve o de generar públicos. Hoy me acompaña el director del CEDAN, Juan Guardiola, recientemente nombrado, que desde ese Centro de Arte y Naturaleza de Huesca también expresa esa preocupación de cómo hacemos para que en una comunidad autónoma tan despoblada y tan envejecida podamos generar nuevos públicos. Hoy nos acompañan Ramón Parramón, director de Intensitat, Jaime Izquierdo, escritor, y Orlando Brito, director del Centro Atlántico de Arte Moderno. Voy a ser muy breve en las presentaciones precisamente para que puedan ser más interesantes y más complejas las aportaciones. Como vamos muy justitos de tiempo, pues el orden de preguntas también tendrá que ser, entiendo, más reducido. Así que sin más, si respetamos el orden que teníamos previsto, cedo la palabra a Ramón Parramón. Gracias por la invitación. Esta no es mi presentación. No sé si tengo que apretar yo o... Sí. Vale, bueno, mi presentación voy a intentar abordarla a partir de unos cuantos conceptos sobre el tema centro-periferia y sobre básicamente centro-periferia desde las prácticas artísticas, para luego pasar un par de ejemplos de proyectos que desde Identitat hemos desarrollado y que pueden tener más o menos vinculación a este tema. Bueno, antes Fernando hablaba de esta cuestión, ¿no?, de la centralidad que adquiere la cultura en el contexto contemporáneo y de la importancia que tiene en la configuración básicamente global y en el contexto social, pero bueno, igual vale la pena también recordar que, es decir, que cultura quizá es un concepto líquido que empieza como abarcar muchísimos otros campos, pero hay que recordar que al fin y al cabo en el contexto de los presupuestos globales la cultura acaba siendo menos del 1%, con lo cual digamos que lo que se destina a esta cosa de capitalidad tan fuerte habríamos también que cuestionar. Por tanto, esto es también una cuestión de centro-periferia o de cómo se ubica en este caso la cultura en relación con todas las otras temáticas desde la perspectiva política, ¿no? El término o la relación centro-periferia quizás es un término que puede sonar como antiguo, ¿no? Porque quizás es un discurso que ya en los años 80, en los años 90 fue un tema realmente de tratado, básicamente por arquitectos. En el momento que las periferias urbanas adquieren una importancia fuerte, básicamente Solá Morales fue uno de los impulsores que rescató este término, pero también el lugar donde es posible hacer estas cosas, ¿no? Donde es posible el lugar por conquistar, donde todavía la arquitectura podía trabajar y por tanto era este lugar donde todo estaba por desarrollar. Un lugar básicamente de vida autogestionada, autoconstruida y que tenía capacidad de proyección. Era también una manera, digamos, de recuperar
Lo que había sido tratado, todo el tema de la periferia, en la presencia audiovisual, no en el cine. Desde la posguerra pues aparece lo que podrían ser los paisajes de la ciudad vinculado a la periferia, ¿no? Es también una forma en la cual tiene una presencia importante y que, sobre todo desde las prácticas audiovisuales o de las prácticas proyectivas, adquiere cierta importancia. Lo es también desde el ámbito del arte, es decir, aparte de artistas que quizá hayan reflejado directamente lo que es la periferia, el arte en sí mismo, de alguna forma, podemos explicar lo que ha trabajado desde las primeras vanguardias como desde esta excentricidad, o desde este posicionamiento excéntrico, en el sentido de ubicarse en un lugar fuera de lo normativo, de lo preestablecido y, por tanto, podríamos decir también en este ámbito de lo periférico. Podríamos decir que lo periférico es lo desconocido, lo extraño, el lugar por descubrir, y es digamos, en este sentido, la seducción que tiene de cara, básicamente, que tiene por parte de los creadores y también en relación con distintas disciplinas. Por tanto, no sé, podríamos entender que quizá hablar ahora de centro y periferia es algo que ya está como desgastado. Y en este sentido que a veces tenemos las palabras, ¿no? Porque parece que ahora ya las palabras que tocan pues serían prácticas colaborativas, participación, innovación, el bottom-up, el empoderamiento, la co-creación, soberanía cultural, innovación social. En fin, hay otras muchas palabras que siguen tienen una presencia fuerte en relación con lo creativo y que quizá centro-periferia es algo que nos rememora algo como antiguo, como desgastado, y que habría que ver si realmente tiene todavía sentido retraerlas y recuperar esta relación. Bueno, las palabras se desgastan rápido, y sobre todo en arte contemporáneo o en prácticas culturales, cuando estas palabras son utilizadas sin en realidad darles nuevos sentidos, o muchas veces no da tiempo ni siquiera de poderlas como exprimir o poderlas, diríamos que son palabras utilizadas que no tiene tiempo de poderlas experimentar y ponerlas en práctica para demostrar que tienen sentido. Se desgastan antes de poderlas desarrollar. También habría que ser cautelosos con el tema de los binomios, es decir, centro-periferia en realidad son palabras contrapuestas que tienden esta tensión entre ellas, y que quizá lo más importante de esta tensión es cuando hablamos de disolución de límites, ¿no? Es por eso que también este espacio de posibilidad, digamos que este espacio de posibilidad que cada vez más tiene lo periférico, este espacio donde esta relación entre uno y otro se diluye, es cuando adquiere cierto interés. También es evidente que centro y periferia fue perdiendo fuerza en el momento que aparecieron todo el discurso de los flujos, las redes de trabajo, los nodos, la velocidad, la conexión, es decir, toda esta contextualización de lo global, de la rapidez, ¿no? De la velocidad que todo ello se genera, habla básicamente de esta disolución de límites, y por tanto centro y periferia se podría como poner también en cuestión cuando ya se ha articulado posteriormente todo un discurso mucho más vinculado a tema de redes y de globalismos, ¿no? Pero en un momento donde vuelve a haber una tensión fuerte, es decir, donde lo periférico podríamos también entenderlo desde una perspectiva de clase, es decir, en el sentido de que los menos alineados, los más desclasados, los barrios más obreros, las personas que tienen dificultad para encontrar trabajo, probablemente vuelven a tener o se vuelven a ubicar en este espacio de periferia, ¿no? Que es este lugar donde, si podemos entender que el centro de la periferia es una lucha por el poder, es una lucha por poder, de alguna manera, bueno, pues tener este poder y la economía podría ser uno de ellos, pues podríamos decir que esta relación vuelve a coger una cierta importancia en recuperar estos términos y ver qué es lo que realmente pasa. Sobre todo también en un momento en que, bueno, la política neoliberal de alguna forma ha ido desarrollando nuevas estrategias en relación con el trabajo, en relación con
la forma en que como todo se está transformando, o esta nueva transición a esto, de esta economía más de bienestar a una economía mucho más polarizada, que probablemente pues acaba hablando. Es decir, si cultura es el 1% de los presupuestos globales del Estado, pues bueno, el 1% de la población mundial tiene la riqueza del otro 99%. Por tanto, ¿sería esto también una relación de periferia social? Probablemente sí, ¿no? Por tanto, bueno, también quizá decir que, bueno, más que esta relación centro-periferia, estamos en un momento donde la periferia ya casi es todo. Periferia en el sentido de que el ser centro es un deseo, y en momentos determinados ciertas ciudades adquieren este deseo y acaban siendo potencialmente centrales en algo, en algún tipo de... Pero es, digamos, este deseo de llegar a ser algo o tener este poder y, por tanto, competir con el otro, pero donde ocurre la vida, donde pasan las cosas, sigue siendo de alguna forma la periferia, ¿no? Y es donde muchos de nosotros estamos ubicados, en estos lugares que no son potencialmente, que son los lugares de la cotidianidad, es el lugar donde la gente habita, ¿no? Y podríamos decir que en este sentido recuperar esta idea de periferia mucho más ampliada que lo que podía haber sido hace unos años en esta relación centro-periferia como lugar de oportunidad, digamos que la periferia se está imponiendo de una forma contundente en relación con esta capacidad de ostentar el poder y de alguna forma que sea sostenible, ¿no? Voy a proyectar básicamente unos trabajos que quizá hablarían, no sé, también, como decía Rogelio, no sé dónde apuntar. ¿Dónde está la...? Bueno, básicamente... También en esta noción, ¿no?, que a veces, bueno, el centro-periferia acaba siendo, en relación con el urbanismo, con el contexto de la ciudad, acaba siendo algo relacionado con bueno, la centralidad del espacio. Al revés. Vale, gracias. Acaba estando relacionando también el hecho, bueno, pues de un posicionamiento geográfico, ¿no?, en relación con el contexto de la ciudad, el contexto del espacio construido. En este caso, bueno, voy a presentar un par de proyectos que son unos trabajos que hemos desarrollado en Barcelona que arrancan, bueno, básicamente el 2012. Son proyectos que hemos impulsado desde Identitat como proyecto artístico y como proyecto que también, bueno, como proyecto de producción, como proyecto que de alguna forma desarrolla estrategias en contextos urbanos y que implica a otros creadores en ello, ¿no? En este sentido, este trabajo que se enmarca en el ensanche de Barcelona, por tanto una posición central en el contexto de la ciudad o del contexto urbano de la ciudad, pero que a la vez hace especial referencia a elementos que podríamos considerar periféricos, en el sentido que no tienen centralidad de poder, este espacio todavía potente, pero que se está construyendo. Es un trabajo que empezamos a desarrollar con un colectivo que se llama Recrean Crullas, que es un colectivo que básicamente formado por vecinos del contexto de la zona del barrio este, que estaban reclamando el uso de un solar, que es un espacio que se llama Germanetas, un solar vacío. Esto también es otra de las cuestiones, es decir, el hecho que aparecen este tipo de espacios vacíos urbanos donde bueno, la ciudadanía ha utilizado para, de alguna forma, conquistar y poder posicionarse y poder dialogar con la administración. Al final es una lucha también de fuerzas en la conquista de estos espacios y en la conquista también de desarrollos de proyectos o procesos urbanos. Como no me queda mucho tiempo, voy a pasar las imágenes muy rápidas. Esto es una primera fase donde este colectivo presenta el trabajo, utiliza la calle para difundir las ideas que tiene. Nosotros generamos un trabajo más directamente implicado con ellos, que fue como, bueno, un taller junto con Maquea, que creo que van a participar mañana aquí, y junto con otros agentes como alumnos de un máster. Se construyó un elemento que de alguna forma hablaba de esta tensión que había en un espacio a conquistar y de lo que podía ser la negociación con la administración o la ocupación de un espacio, y por tanto
tanto era una tensión que ellos tenían y que no sabían cómo resolver, si ir por la vía legal o ir por la vía, bueno, digamos, alegal o de ocupación. Esto, digamos que este trabajo se ha ido desarrollando, esto fue en el 2012, los vecinos estaban como implicados, el trabajo de alguna forma tuvo este desarrollo. Posteriormente nosotros lo que hicimos fue una convocatoria internacional donde distintos artistas podían aportar ideas para trabajarlas en el contexto del propio solar donde se desarrollaba. Esto también se presentó utilizando pues fiestas populares que la misma organización iba haciendo en pro de este trabajo de la conquista de un espacio vacío que en ese momento estaba cerrado por un muro, y que, bueno, iba como dinamizando cosas que quizás este es el salto. Mientras esto podríamos considerar que está en un momento todavía inicial, o podríamos decir periférico, porque no tiene una centralidad ni en el discurso político ni en el discurso de la urbanización o de la organización urbana de la ciudad, en estos momentos, en el 2015, sí lo tiene. Es decir, podemos ver cómo muchas veces estos elementos surgidos de la ciudadanía, impulsados desde abajo, pueden acabar teniendo una cierta importancia cuando esto queda pues, entomado ya en una trama más de organización de la ciudad. Bueno, digamos que son estrategias que posteriormente, bueno, como no me da tiempo de comentar las imágenes, las paso así un poco rápidas, son los momentos en que el espacio se puede entrar, hay un momento que ya se cede el espacio, los vecinos pueden entrar, estos son momentos de las distintas intervenciones artísticas que se hicieron en el propio lugar. Y bueno, también otro elemento que podríamos hablar de la centralidad o no del paso de la cultura o la necesidad de que la cultura tenga como estos elementos o estos espacios que podrían ser centros culturales que legitimen o den otra capacidad más ampliada de lo que está pasando en la calle o con la ciudadanía. En este caso se contó con la colaboración de la Fundación Tapias para poder dar otra dimensión más allá, a través de debates, a través de seminarios, de lo que estaba ocurriendo en este espacio. Cabe decir que todos estos proyectos que inciden puntualmente en relación con esta trama de ciudadanos que estaban trabajando por la conquista de este espacio, inciden puntualmente, pero hay un trabajo, que es lo que quería un poco también explicar, el desarrollo de algo que se inicia en el 2012 y que posteriormente, por ejemplo en 2015, esta articulación o este digamos, artilugio que se construye a partir de un taller, que era un elemento muy simbólico, ocurrieron otras muchas cosas intermedias. Hay un momento en que cuando ya no tiene este sentido, este uso, se devuelve al espacio donde se construyó para igual generar otra. Solamente apuntar otro proyecto que creo que no me va a dar tiempo de explicar, que es Espacio Zombie. Espacio Zombie es un concepto, es una metáfora que lo que de alguna forma plantea es estos lugares de la ciudad en los cuales pues, hay una acumulación de proyectos que no han sido llevados a término tal y como fueron pensados o planteados. Por tanto, yo creo que todas las ciudades tienen estos lugares donde hay acumulación de proyectos, donde hay también, en muchos casos, pues han sido pues fruto de la especulación, fruto de las tensiones entre ciudadanía y proyección, pero que esto pues genera unos lugares donde no es que no haya vida, sino que la vida queda articulada de una forma muy distinta de lo que fue proyectada. En este sentido, hemos desarrollado este proyecto y que paso unas imágenes un poco porque también tienen que ver con cosas de periferia y cómo esta periferia se trabaja o se puede desarrollar y luego poner en relación con espacios más expositivos, que es donde también se puede presentar. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Lo siento, de verdad que da para una sesión completa. Turno ahora para Orlando Brito. Buenos días. Me van a tener que disculpar, yo habitualmente hablo sobre un guión y lo desarrollo, pero estoy fuertemente medicado y prefería escribirlo y leérselo, ¿no? Muchísimas gracias a la Secretaría de Estado, ¿no? A Begoña y a Benito por esta invitación. Y bueno, vengo en representación del Centro Atlántico de Arte Moderno, del CAN, para hablar del caso específico, ¿no? de cómo se diseña
un espacio desde hace ya 27 años, ¿no? Y cómo actualmente estamos intentando redefinirlo desde sus principios fundacionales, digamos actualizándolos, ¿no? En la periferia, más que la periferia, nosotros somos territorio RUP dentro de Europa, somos la ultraperiferia de Europa, ¿no? Entonces, que sabemos, y a la vez somos centro, ¿no? Porque somos un centro que está situado en Las Palmas de Gran Canaria, que funciona como un centro dentro de la propia isla, y todas las funciones que, digamos, las contradicciones que se generan también desde este propio centro con respecto a los otros municipios, etcétera, ¿no? Las fusiones entre lo local y lo nacional, lo local y lo internacional en nuestros más recientes tiempos con la esfera de lo que denominamos como global, es una situación, un status quo prácticamente permanente en la historia de las Islas Canarias y su relación con el mundo. Debido a esa situación histórico-geográfica, geoestratégica como puente en el Atlántico entre tres continentes, Europa, África y América, especialmente con lo que sería Caribe y Latinoamérica. Esta situación de puente entre continentes, economías y culturas le ha conferido igualmente una denominación como de permanente laboratorio social, lingüístico, económico, etcétera, de un espacio en continua transformación. Durante siglos, pues, en las islas se ha ido configurando de una forma singular su economía, lengua y cultura desde unos procesos permanentes de recepción, asimilación, transformación y emisión en un constante camino de ida y vuelta, lo que se ha dado en gran medida en nuestras relaciones con los espacios del Caribe y Latinoamérica, y mientras duró, con espacios del más cercano continente, África, fundamentalmente con la población del territorio del Sáhara, pueblo con quien se mantiene en su exilio unos vínculos emocionales muy estrechos. Lógicamente es el territorio continental español, la península, como así lo denominamos los canarios, el principal espacio, lugar histórico de intercambio como partes integrantes de un mismo Estado y espacio cultural. Aunque daría para otra intervención como esta, el poder señalar cuál es la situación de Canarias con respecto a España y Europa, tanto en su consideración como territorio RUP, territorio ultraperiférico europeo, su consideración a nivel de aduanas como un país no comunitario, como su lejanía e insularidad, un diferencial que marca un desequilibrio de posibilidades con respecto al resto del territorio español y europeo, lo que igualmente se traduce en las posibilidades de recepción, producción y emisión cultural. Pero volvamos al relato de Canarias como un espacio laboratorio en permanente transformación. Tan solo apuntar algunos datos históricos, como 1. Su conquista por parte de la Corona de Castilla como territorio avanzado en aquel espacio oceánico ignoto, décadas antes del viaje a las Indias de Cristóbal Colón y todo el posterior proceso de colonización de América. Señalar que ya en 1480 existían esclavos africanos trabajando en Canarias en los primeros ingenios de azúcar, particularmente en la isla de Gran Canaria. Lo que suponía, disculpen porque esto de las dos manos está complicado, lo que suponía la implantación de un incipiente sistema de producción colonial, antecedente de la posterior expansión del mismo en el Caribe y Latinoamérica. 2. Sin haber sido conquistado por la Corona de Portugal, los apellidos con origen portugués son los más extendidos en las Islas Canarias, así como numerosas palabras, elementos arquitectónicos incorporados a su arquitectura tradicional, etcétera. 3. Lo mismo ocurre con la colonización, entre comillas, económica de Inglaterra en las islas desde finales del siglo XIX, con el desarrollo de nuevos sistemas de producción agrícola y su colaboración en el desarrollo de la economía de las mismas, como la implantación, por ejemplo, de la electricidad. 4. Otro dato significativo. Hasta la irrupción de Internet y la circulación global de la información, las compañías discográficas latinas, aquellas afincadas básicamente en Miami, testaban sus nuevos discos, sus nuevas producciones en las Islas Canarias por su condición de espacio poblacional, cultural, a mitad de camino en sus gustos y preferencias musicales entre Latinoamérica y España. 5. Podríamos mencionar también la pulsión entre el desarrollo e hipertrofia de los modelos especulativos masivos de la industria turística con otros modelos conservacionistas y sostenibles, como el abanderado por el artista y ecologista César Manrique, o el modelo autosostenible actual de la Isla del Hierro. Un espacio, todo hay que decirlo, cuya industria turística llega, en Canarias me refiero, llega a cotas elevadísimas cuando grandes áreas del mundo sucumben a las guerras, violencias y desastres naturales. Ya el puerto de la Luz de Las Palmas, de Gran Canaria, sufrió su mayor periodo de expansión con el cierre del canal de Suez tras la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto desde el año 67 al 75. Pero no solo es el turismo el que se beneficia en las islas de la coyuntura internacional. Hoy mismo la gran industria del cine necesita de espacios estables, seguros, ricos en geografías diversas y un entorno fiscal propicio. Canarias se está transformando a pasos agigantados en un gran plató cinematográfico, generándose nuevas empresas, compañías y modelos de trabajo.
Así pues, para lo bueno y para lo malo, las Islas Canarias han sido y son un espacio en permanente cambio y transformación. Pero bueno, ¿y nosotros? Los centros o espacios culturales y artísticos, ¿copiamos modelos establecidos, estandarizados de producción y emisión cultural o intentamos desarrollar modelos de trabajo que se inspiren en estos contextos de diálogo, transformación, recepción, asimilación, hibridación y emisión? El CAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno, ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se inaugura en 1989, tomando como objetivos fundamentales de trabajo abordar la investigación, promoción y visibilidad del arte desarrollado en las Islas Canarias en el siglo XX y ahora XXI. Su diálogo permanente con los movimientos de vanguardia nacionales e internacionales. Y todo este trabajo inserto, pues, igualmente, en un marco de acción y diálogo con 3 grandes áreas geográficas y culturales a las que, por diversas circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales, nos unen una serie de lazos y conexiones. Nos referimos a lo que se ha venido a llamar desde el CAN como sus ejes de acción y diálogo tricontinental. Diálogo, pues, con Europa, África y Caribe y Latinoamérica. Con estas 3 grandes áreas, las Islas Canarias han ido estableciendo históricamente muy diversos lazos económicos, políticos y culturales, como señalábamos. Desde la perspectiva de hoy, de 2016, entendemos que este horizonte múltiple sigue siendo fundamental para este centro, puesto que singulariza e identifica el trabajo que desde esta institución se desarrolla y que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un espacio de demanda de la propia sociedad civil, junto a, lógicamente, entender hoy día esta relación con Tricontinental en un espacio contemporáneo ya globalizado. Queremos decir que somos de la opinión de que se puede desarrollar un proyecto cultural partiendo de una forma irrenunciable de la situación o contexto local para estudiar, investigar y dar visibilidad a cómo ésta ha establecido y establece un diálogo con el mundo. Lo que será siempre diferente porque el contexto de cada espacio, lógicamente, marca una forma de diálogo diferente y también de estar en el mundo. Se puede aspirar a tener como espacio cultural una identidad propia, sin renunciar, pues, a estar en el mundo. Y vivimos en un mundo donde los centros van dejando paso a la generación de nuevos nodos en unas redes cada vez más interconectadas. Yo estoy también de acuerdo en lo que comentaba, de que los términos casi se agotan, ¿no? Pero a veces la realidad no es la que se agota, entonces generamos contradicciones con respecto al agotamiento de conceptos, de palabras y etcétera, ¿no? Nuestro principal objetivo ahora mismo es poder construir un proyecto cultural desde horizontes de trabajo y diálogos mencionados desde la colaboración e integración de la ciudadanía. Esa es nuestra preocupación ahora fundamental. Desde un diálogo permanente y prescindible con esta para desterrar ya los obsoletos modelos pasivos, contemplativos y en su lugar ofrecer espacios dinámicos de acción y pensamiento. Bueno, este sería, en resumen, el contexto en el que se sitúa Canarias, ¿no? Disculpen que tenga que abordarlo de esta manera, pero seguimos siendo un espacio que es desconocido incluso dentro de la propia geografía española con respecto a su configuración, ¿no? En la propia definición de esta jornada se habla de cómo la distribución de la cultura es a través del Estado, de las comunidades autónomas, ¿no? De las diputaciones y de los ayuntamientos, pero se está olvidando los cabildos, ¿no? Que es lo que configura parte de nuestra identidad, que son fundamentales. El cabildo es un gobierno insular, ¿no? O sea, el que viene, el que nos visita foráneo, a veces cuesta entenderlo, ¿no? Pero nosotros pulsamos entre la administración estatal, la administración autonómica y la administración cabildicia, ¿no? Que tiene sus propias elecciones, su propio gobierno, y a veces es muy complejo, ¿no? En términos de administración cultural, el establecer un equilibrio, ¿no? Entre Estado, comunidad autónoma y cabildo, ¿no? Y ayuntamiento, porque no hay coincidencias, digamos, de partido, de coaliciones, etcétera, y desgraciadamente eso influye en las políticas culturales, que pensamos que no debería ser, pero bueno, es el modelo que tenemos en este país, ¿no? Y de alguna forma lo que quería era situar el modelo del CAN como un modelo que intentó de trabajo situarse en el contexto de Canarias y su relación con el mundo, sin olvidar que geográficamente somos África, que pertenecemos a Europa y nos sentimos europeos, y como decían los poetas canarios, ¿no? Nuestro corazón está en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra configuración y nuestro espacio de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, y sobre todo muchas gracias por el esfuerzo. Sobre esto, además, añadir que es verdad que las peculiaridades políticas de cada una de las comunidades autónomas
nos llevan a circunstancias distintas. En Aragón tenemos comarcas también, con lo que es verdad que casi los casos particulares son lo más interesante para analizar esto. Turno para Jaime Izquierdo. Buenos días. Yo casi me voy a poner de pie. Tengo una exposición muy visual. Este que veis ahí es Ramonín Sánchez, es una foto de 1957. Pero si de Ramonín Sánchez, en lugar de decir que es un pastor, que es lo evidente, hubiéramos dicho que es un gestor cultural o un agroecólogo o un intercambiador modal de energía, seguramente seguiría viva su cultura y seguiría produciendo lo que produjeron durante 5.000 años, ¿no? Pero como era un pastor, su cultura no interesó. Yo voy a hablar desde la periferia, de una periferia que se ha extinguido y que ahora tendremos que reinventar. A ver si yo acierto, como soy el tercero. Va, ¿no? Vale. Bueno, es un eslogan, pero vamos a jugar con las palabras. Es un eslogan lógico, ¿no? De la UNED. El saber no tiene lugar. A la UNED, educación a distancia, le interesa esa idea. Pero es mentira. El saber tiene lugar. Los lugares generan saberes y conocimientos. Yo he hecho un ejercicio de mi tierra, que es la que mejor conozco, de cuántas culturas hay en esa tierra, cuántas culturas del territorio producen esos paisajes que el eslogan publicitario del gobierno regional llama paraíso natural. Y si ustedes visitan Asturias, realmente hay un paisaje, hay unos paisajes muy singulares, con una particularidad con respecto a los paisajes del sur o los paisajes canarios, que estos son metaestables. Algunas de las culturas, la de la derecha, la de las culturas de los pastores de Reciella, se instauran el día que salimos de las cuevas, se instauran el día que se inventa el pastoreo, y durante todo ese tiempo, hasta esa foto que vimos al principio, están trabajando el territorio. Por tanto, son culturas vernáculas, en el sentido de las que son propias del país y son las que generan país. Jugando también con las palabras, ¿no? Encuentro de cultura y ciudadanía y de paisanos, ¿no? Ciudadanos a ciudad como paisanos a país. Toda la etimología de país, paisaje, pagus, payés, viene de lo mismo, de los que vivían en el pagus, los que vivían fuera, los paganos, los que no estaban en las religiones de la ciudad. Los paganos son los que hicieron el paisaje, los que hicieron el país, los que hicieron los países. Y les pagamos muy mal, hasta el punto que los hemos extinguido, ¿no? Es una reclamación sobre estas culturas que es... Por eso la titulo así, lo que la cultura no vio. Es que esto eran culturas y estaban ahí. Esta secuencia de culturas son culturas huérfanas. No hay manera de aprender a hacer sidra en Asturias. Uno puede hacer 20.000 cursos de informática, de diseño, de arte moderno, pero sidra. Pero ¿qué país vamos a vivir si no sabemos hacer sidra? Si se nos olvida hacer sidra, o si nos olvida matar al gochu, o si se nos olvida plantar, o si se nos olvida volver a relacionarnos con la tierra. ¿Pero en qué mundo vamos a vivir? Esa es la gran reclamación pendiente sobre todas estas culturas huérfanas, ¿no? Lo cual no quiero decir que venga a la universidad y monte una facultad con oposiciones y tal, porque acabaremos donde siempre, ¿no? Probablemente estos saberes que se aprendían en la casa tengan formas más elementales de transmisión y de conocimiento. Bueno, dije que me iba a levantar y luego quedé tan cómodo aquí que me quedo. Dos fotos de dos libros importantes, ¿no? Una de Pedro Montserrat, La cultura que hace el paisaje, y otra de un investigador sueco que tiene un instituto que se llama de la agricultura y el medio ambiente, donde explican que fue, yo creo que lo había dicho Fernando Broncano al principio, ¿no? O lo leí en alguno de sus libros, algo muy elemental. Las culturas hicieron una segunda naturaleza dentro de la naturaleza. Y esto que llamamos naturaleza en realidad es campo. Por tanto, la naturaleza vive en el campo, y si no hay campo no va a haber naturaleza, por lo menos en Europa, ¿no? Yo me he dedicado a esto en los últimos 20 años, en diferentes modalidades, ¿no? Fernando García Dori lo sabe porque yo soy... Fernando y yo tenemos una relación muy particular porque yo era alumno de su padre. Para nosotros Miguel Ángel García Dori era una referencia, y cuando íbamos a casa de Fernando, teníamos 20 y pico años, Fernandito andaba por ahí de crío, ¿no? Y ahora Fernando está de moderador de congresos ya, o sea que yo ahora ya estoy ya en la... Estamos haciendo esa transición de conocimientos, ¿no? Bueno, pues esta pequeña idea, este libro de la cultura, la conservación cultural de la naturaleza, es un panfleto que resume toda esa idea, ¿no? Si no hay cultura en el territorio, no hay posibilidad de conservar la naturaleza.
La naturaleza no es un hecho biológico, es un hecho biológico intermediado con la cultura. Y esto deberían saberlo todos los gobiernos, el de Aragón, el de Asturias, el del Estado, todos. Porque las culturas que hicieron esos paisajes y dieron esos equilibrios se han extinguido. Tenemos memoria de ellas, ¿eh? Un diálogo tecnológico. Hace unos años me puse a escribir mezclando lo que sabía un abuelo pastor que había emigrado a una fábrica de Francia y su hijo que se había hecho tecnólogo y trabajaba en el diseño del coche eléctrico. El padre muere y le deja en herencia las tierras del pueblo y le pide que vuelva, ya que es tecnólogo y sabe, y es ingeniero, que vuelva y que intente recuperar su cultura. Porque le hace una pregunta fundamental. Nosotros que llevábamos 5.000 años manejando el territorio, ¿por qué nos tuvimos que ir a trabajar a las fábricas? Y el padre dice, por mucho que le pase la fregona a este aeropuerto, jamás encontraré tanta satisfacción como ver nacer un ternero. No, el padre tiene todas las reflexiones de un filósofo, la mayoría. Hay un escritor canario, geógrafo, que es Fernando Sabaté, que en su tesis sobre el país del Pargo Salado, del sur de Tenerife, recupera un dicho que dice, no te metas con un cabrero nunca, porque tiene mucho tiempo para pensar. Ojo con los cabreros. Bueno, pues el padre es un cabrero, como Pedro Molina y otros cabreros canarios, que tiene mucho tiempo para pensar, ¿no? Y por tanto le transmite al hijo la necesidad de que regrese a la aldea y monte un sistema de aprovechamiento del siglo XXI, ¿no? Bueno, ese es el diálogo de la casa de mi padre. Regresa, en realidad la foto, la portada que estáis viendo, es una célula, porque el padre había escrito, nuestra aldea es como una célula que se excita con energía solar y que por abajo produce queso. Por lo tanto, es una gran fábrica solar de queso. Esos son los territorios. Cuando le ponemos estas palabras a los pastoreos, empezamos a entender de lo que estamos hablando, que son tecnologías muy, muy afinadas y muy de la modernidad. Bueno, este es el espacio donde se desarrolla la casa de mi padre, de San Esteban de Cuñava. La particularidad es que yo llevaba 30 años yendo a la aldea y hablando con el alcalde de barrio, Manolo Corces, que al final es el que me da toda la información y sobre el que yo construyo el libro. Este es el paisaje a escala 1:1, la intervención artística que forma paisaje a escala 1:1 que hacen los aldeanos en una comunidad de pastores. La intervención sobre la naturaleza tiende a perderse en intensidad a medida que se aleja de la aldea. Es más intenso en el núcleo, donde está lo construido, las huertas que están intensificadas porque hay pocas especies, y luego cada vez vas disminuyendo la intensidad hasta que llegas a los espacios de los puertos y los pastos de verano que se ocupan 2 o 3 meses al año. Y estos, podemos llamarles gestores culturales, diseñaban para cada uno de los territorios esta tipología de hábitats. Todos relacionados entre sí con diferentes puntos de manejo. Cuando uno ve el relato del manejo del territorio, podemos estar hablando de intervención artística, ¿no? En estos términos, que lo hablábamos el otro día en Gijón con Fernando, ¿no? Una cosa son las intervenciones de los artistas que están yendo a los pueblos y otra cosa son los que ejecutaron el arte a escala 1:1, a escala 1:1, que se ve desde el satélite. Es decir, eso comparado con un graffiti en una pared de una ciudad, ¿de qué estamos hablando, no? Esto está dentro de un parque nacional, que es el Parque Nacional de los Picos de Europa, que va a cumplir 100 años. Los gestores actuales del Parque Nacional no se han enterado todavía qué es lo que están gestionando. Porque era tan grande y estaba tan cerca que no lo vieron. Es como el cuento este de los hindús, ¿no? De 3 sabios ciegos que se ponen a tocar un elefante y cada uno toca un cacho y dice, no, esto es una columna, esto es tal, y nadie ve al elefante, ¿no? Pues a nuestros funcionarios, hace unos años con un profesor de filosofía escribimos un libro que se titula Marqueses, funcionarios, políticos y pastores, crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura, explicando lo que había pensado el marqués de Villaviciosa, que eran los Picos de Europa, y explicando lo que había pensado el nacionalcatolicismo, que pasado el tiempo te mueres de risa, ¿no? Porque es tremendo lo que pasado el tiempo, o sea, cuando uno se ríe de algo es que ya lo superó, ¿sabéis eso que se dice? Tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no? Pero claro, la teoría del nacionalcatolicismo sobre los paisajes de los pastores
era brutal. Era el origen del imperio, Dios nos hizo esto para que vengan los de la ciudad a disfrutar los domingos. Bueno, unas cosas horrorosas, ¿no? Por cierto, acaba de publicar un libro, un pastor inglés, que es el primer libro sobre el pastoreo en versión original, sin subtítulos y sin interpretaciones. Un pastor contando qué es el pastoreo. Dice, esto no es una postal, esto es un territorio vivido con un montón de gente. Se ha convertido en un bestseller en la edición inglesa y espero que se convierta en un bestseller en la edición castellana, a ver si alguien se entera de una vez. Porque seguimos siendo una isla, ¿eh? Francia hace mucho tiempo que sabe que sus territorios no son naturales, que son culturales. Suiza también lo sabe, Austria también, y nosotros no. Pero ni los unos ni los otros. No sé si Podemos sabe algo de este asunto, pero ni el PSOE, ni el PP, ni la Izquierda Unida, ni la UCD, ni nadie se ha enterado, ¿no? En realidad lo que ha pasado en este país es algo muy inusual. Después de la República es como la película de Matrix, nos quitaron la memoria de lo que éramos y nos implantaron otra, ¿no? Y andamos todavía con esa memoria, porque nosotros nos educamos en ese tipo de memorias. Y cuando descubres a la institución libre de enseñanza dices, joder, y nosotros pensábamos esto en los años 30. Y esto no lo hemos recuperado, ¿no? Frente al resto de países europeos donde esa forma de entender la cultura y el conocimiento fue lineal. Y por tanto, nada de lo que estemos contando aquí en Francia es ninguna novedad, ¿no? Bueno, estos son todos los paisajes que maneja. ¿Cómo voy de tiempo? 3 minutos. Uy. Bueno, estas son las tareas agroecológicas que hacen los pastores, es decir, todos estos oficios. Y esto es lo que Levi Strauss llamaba la sociedad de reloj. Reproducen exactamente lo mismo para llegar al mismo tipo de paisaje. Cada cosa a su tiempo. Luego les llamamos tradicionales. Y decimos, no, es que para cambiar la mentalidad de los campesinos, coño, no se la vamos a cambiar porque está bien asentada. Pero siempre el que dice eso es un burócrata. Dice, coño, ¿y para cambiar la mentalidad de los burócratas? Dice, las mentalidades son las mentalidades y cada uno tiene la misma, ¿no? Por tanto, estos las tienen bien asentadas en el territorio. Bueno, lo dice el World Watch Institute. Si queremos conservar la naturaleza, conservemos la cultura, porque están inextricablemente unidas y no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Esto que estoy diciendo significa que si nosotros mandásemos algo, y si esto fue el Congreso de los Diputados, haríamos una ley de artículo único que diga queda derogada toda la legislación de conservación de la naturaleza hasta que tengamos una razonable, ¿no? Y si lo pudiéramos votar. Porque no nos sirve esa teoría de conservación de la naturaleza, como no nos sirve tampoco las teorías de desarrollo industrial. Por tanto, volvemos a la cultura como el hecho desencadenante que puede provocar el cambio de la forma de gestionar los territorios de nuestros vecinos. Bueno, otra de las cuestiones que hay que resolver es el conflicto entre la ciudad y el campo. Los romanos lo tenían claro, no había ninguna ciudad que no tuviera un ager vinculatus, el paus, el espacio donde se alimentaba la ciudad. Esto se rompe con el pensamiento industrial y no lo hemos resuelto. ¿Por qué creo que hay que volver a la cultura? Porque esto que veis aquí es un paisaje cultural y político. Y depende de la política que hagamos y de la forma de entender la cultura del territorio, podemos tener esto o podemos tener esto, que es lo que tenemos ahora. En Portugal, en Galicia, empezamos a tenerlo en Asturias. Cuando no hay cultura ni hay manejo, la naturaleza se vuelve contra nosotros. Bueno, lo dejo ya, porque estas son unas conclusiones, pero como había congresos, bueno, voy a llevar unas conclusiones, que es lo que se llevan a los congresos, ¿no? Pero quedan para los organizadores, ¿no? En el fondo lo que acabo de decirles es lo que se recoge aquí en 6 puntos. Y nada más, estas son mis vecinas que os saludan, que dijeron, vas a Madrid y saluda a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Abrimos turno para preguntas. Tenemos un poquito más de tiempo del que preveíamos, o sea que estupendo. Aquí en la primera fila. En la primera fila tenemos una.
Hola, buenos días. Soy Alicia de Navascués, soy portavoz de la plataforma ciudadana Huelva Te Mira, que viene de Huelva y que mañana tendré la ocasión de exponer el proyecto nuestro. Yo quería comentar que me parece a mí claro y obvio que los dos intervinientes segundos, poco menos que han contradicho la primera afirmación de que ya no existe esa dicotomía centro-periferias. Nosotros venimos de una periferia, no tan periferia como las islas, pero nosotros entendemos que esa dicotomía, la realidad es tozuda y esa realidad existe, Y no es tanto una cuestión de poder como una cuestión de visibilidad y de igualdad de oportunidades. Lo que se proyecta en los medios de comunicación, en los medios, en la forma de comunicarnos, en eventos como los de este tipo, normalmente las actividades que vienen de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, incluso de Sevilla, dentro de mi comunidad autónoma, pero es necesario conocer lo que pasa en Canarias, lo que pasa en Asturias y lo que pasa en Huelva, que es muy diferente. Y no estamos luchando tanto por el hecho de tener poder, sino por el hecho de tener visibilidad. Porque mañana verán ustedes imágenes que se parecen en gran medida a lo que se está haciendo en Barcelona. Luego no estamos tan distantes. La cuestión está en que lo que se hace en Madrid y lo que se hace en Barcelona se conoce, pero lo que se hace en otros sitios periféricos no se conoce. Y eso es una cuestión de visibilidad, que afecta a las administraciones, afecta a los medios de comunicación y afecta a la sociedad. Porque España no es Madrid, no es Barcelona, no es Bilbao. Es mucho más. Gracias. A ver, igual no se me ha entendido. A ver, yo no he dicho que no haya que desaparezca. Yo he dicho sencillamente que ha habido un proceso de intentar diluir la relación o la tensión entre centro y periferia durante mucho tiempo, hablando de redes, hablando de nodos, hablando de velocidades, hablando de conexiones, y que esto ha sido un discurso bastante impuesto. He acabado diciendo que creo que la presencia de la periferia es cada vez más importante y que es evidente que es allá donde se están ocurriendo cosas, pero que esta tensión entre centro y periferia acaba agrandando mucho la periferia y reduciendo mucho lo que son los centros de poder. Es verdad que lo que se hace en Barcelona puede tener mucha más visibilidad que cualquier cosa que se hace en cualquier territorio fuera de una capital, pero también es verdad que muchas cosas que se hacen en una gran ciudad tampoco tienen una repercusión. Es evidente que la visibilidad es importante y que son otros tipos de estrategias, ¿no? Y que hay cosas que ayudan, hay cosas que... Pero bueno, son cosas distintas, pero yo no quería decir que estemos en un momento que centro y periferia, creo que quería acabar diciendo que sí, que sigue existiendo el centro y la periferia. También yo creo que es una cuestión de políticas de las comunidades autónomas, porque en Andalucía, por ejemplo, tenemos casos que no son estrictamente que sucedan en el centro y que son respetados por el resto de provincias. Pienso, por ejemplo, en Cosmopoética como gran fenómeno poético en España, respetado por todos y nadie contraprograma. Sin embargo, otras comunidades autónomas contraprograman entre las diferentes provincias. O sea, la periferia será lo virtual también que todos los demás quieran. Sí. ¿Más preguntas? Yo tengo una, mientras vemos si hay alguna más. Hay algo interesante en la hibridación de conceptos, ¿no? En esa ruralización de lo urbano y cómo lo urbano también alguna vez va tomando cosas de lo rural, ¿no? Y quizá es cuestión de nuestros tiempos, ¿no? Reinterpretar también nuevas circunstancias. O sea, no sé si se puede ir a una terminología antigua para tratar un tema tan actual y tan moderno como este. Sí, no hay palabras todavía para definir. Sí. No hay palabras todavía para definir lo que viene, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Pero yo creo que si podemos titular una de carácter provisional, que es la sociedad postindustrial. Es decir, yo no me gusta tanto la del conocimiento, pero realmente ya no estamos en la situación industrial. Lo que ocurre es que para la creación de la sociedad industrial hubo política, que es el plan de estabilización y todos los planteamientos que conducen a una determinada política en un tiempo determinado, marcado por lo que hemos hablado, nacionalcatolicismo, todo este asunto, ¿no? Pero para la formulación de la nueva no hay política. No hay política, no hay itinerarios, los está haciendo la gente, más que la política. No, la nuestra fue una política incluso recomendada, ¿no? la del plan de estabilización. Y esa es la particularidad. Este tiempo de transición, lo de Gramsci, ¿no? Lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer y estamos todos haciendo prueba y error. Pero, y vuelvo otra vez a Canarias, ¿no? El Departamento de Economía Aplicada de La Laguna, Nani, Federico Aguilera Clim y todos estos tienen un observatorio de iniciativas de transición.
dónde se están provocando algunos cambios de carácter económico, de carácter cultural y tal. Por lo tanto, esa observación de las iniciativas de transición probablemente entre todas nos acaben haciendo el panel y dice, joder, pues esta era la política, ¿no? Y por ahí van a ir los tiempos. Por tanto, el que tenga una iniciativa de transición, que beba de lo nuevo y que concrete las grandes tendencias sobre la sostenibilidad, la ecología, tal cual, los valores en algo concreto y lo haga funcionar, estará ya en la sociedad que viene. Una última pregunta. Puedo decirle una cosa. Existiendo ese departamento en La Laguna, se está ahora mismo a punto de aprobar una ley en el gobierno de Canarias que liberaliza totalmente el territorio y la especulación sobre el mismo, ¿no? Hay, bueno, muchísimos colectivos, está todo el mundo, digamos, uniéndose contra esa ley, está a punto de ser aprobada, con lo cual volveríamos a más de lo mismo, ¿no? Lo que ya sabemos con respecto a la especulación del territorio, ¿no? Y es realmente increíble, ¿no? Porque da libertad absoluta a los municipios y todo aquello de lo que hemos abominado, que sabemos lo que ha ocurrido en todo nuestro país, se puede volver a poner en marcha de nuevo. Es como si no aprendiéramos, ¿no? Ya hay grandes compañías hoteleras anunciando la construcción de 7 y 8 nuevos hoteles en determinadas zonas, ¿no? Y bueno, eso irá en cadena, ¿no? Pero bueno, es la realidad, ¿no? Solamente voy a añadir, yo no sé si es que no hay políticas, yo creo que sí que hay políticas y son muy claras, pero son muy distintas de lo que tú estás reivindicando. O sea, son políticas de espectacularización y turistización de la cultura, y estas son muy claras. Todas estas cosas de remover hacia otro tipo de cuestiones no están claras, ¿no? Entonces, políticas las hay. Bueno, pues reitero los agradecimientos, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho también por intentar meter en muy poco tiempo tanto y bueno, pues gracias de nuevo a los organizadores.